Buenas tardes. Bueno, voy a decir buenas noches. Buenas noches. Capaz que estaba diciendo mal. Bien, buenas noches. Es un privilegio compartir la palabra y en esta noche lo vamos a hacer en un pasaje que es muy profundo, pero no por eso no vamos a dejar de estudiarlo en lo que este tiempo tenemos y buscar sacar una enseñanza para nosotros, para nuestra vida, para nuestro ministerio, para lo que queremos hacer, que es servirle. Todo aquel que es hijo de Dios quiere y tiene que servirle. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17 es el pasaje que vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Pablo dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y dice Pablo en la última parte del versículo 16: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque dice el versículo 17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo voy a pedirle a Víctor si me puede cerrar por favor esta puerta. Pablo en esta carta, por favor, gracias Víctor, va a comenzar a defender su ministerio. De hecho, el motivo principal de 2 Corintios el motivo principal, no es el único, pero el principal es Pablo defendiendo su ministerio. Es que en la iglesia de Corinto habían falsos maestros que, atacando a Pablo, usaban desacreditarlo. Es decir, cómo este gran apóstol, decían estos hombres, y les decían a los corintios, cómo este hombre que se dice llamar apóstol ha sufrido tanto. ¿Cómo es que este hombre que dice que Dios está con él ha tenido que pasar por diferentes pruebas? De hecho, se dice que, lo hemos visto, decían estos hombres, casi hasta muerto. ¿Este es el apóstol? Miren su apariencia, decían estos hombres. Miren su apariencia, miren cómo se viste, tal vez dirían. Miren cómo habla. ¿Este es el gran apóstol? Hablando de la carta en sí, como venimos haciendo referencia, Pablo le escribe porque hay un problema. Y el problema que ve Pablo no es lo que piensan estos hombres que estamos haciendo referencia a estos falsos maestros de él y de su ministerio. El problema que quiere tratar Pablo es lo que piensen los corintios de él, inducido por estos hombres. Vuelvo a decir, el problema que ve Pablo y el motivo por el cual escribe la carta no es lo que piensen estos hombres que son charlatanes, lo que piensen ellos de Pablo. Lo que quiere mencionar y quiere sacar, erradicar Pablo es lo que piensen estos hombres del ministerio de Pablo, porque el ministerio de Pablo refleja un ministerio de alguien espiritual. La pregunta es si nosotros nos parecemos a los corintios. Y en una respuesta rápida podríamos decir que no, ninguno de nosotros va a cuestionar el ministerio de Pablo. Ninguno de nosotros que estamos acá, que hemos conocido algo y si somos creyentes, si hemos leído y estudiado la palabra, ninguno va a cuestionar el ministerio de Pablo. Pero en lo cual podemos llegar a ser iguales, o lo que nos podemos llevar
aparecer a los corintios es que en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio a Dios, muchas veces nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Y esto pasa en la iglesia y ha pasado a lo largo del tiempo de la iglesia y aún pasa. Nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. De hecho, el gran profeta Samuel se dejó llevar por lo que miraban sus ojos. Dice Pablo en esta carta, voy a leer una partecita de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 7. Una oración: miráis las cosas según su apariencia. Querido hermano, vos y yo somos propensos, es decir, está en nuestro ADN, mirar las cosas de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, y no es una excepción el ministerio, el servicio a Dios. Y es por eso que todavía tenemos que luchar con nuestro yo en el ministerio, y sí. Es por eso que muchas veces queremos servirle a los hombres antes que a Dios. Porque vuelvo a decir, muchas veces miramos al ministerio, miramos el servicio que podemos hacer a Dios por lo que ven nuestros ojos. Hay un ejemplo, tal vez un tanto fuerte, pero que aporta a esta idea. En 3 de Juan, capítulo 9 y 10, Juan va a hablar de un hombre. 3 de Juan, capítulo 9, y vamos a leer el 10 también. Juan dice, versículo 9 y 10, no tiene capítulos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este tal Diótrefe había ocupado un lugar de importancia, lo decimos entre comillas, en la iglesia. Pero vemos en este hombre alguien que tiene una visión totalmente equivocada de lo que significa servir a Dios. Quería ocupar el primer lugar. Quería ocupar, ser el centro de atención. Lo que quiere sacar, volviendo a 2 de Corintios, en el tema central de la carta, lo que quiere erradicar Pablo de los Corintios es este problema, que muchas veces, como estamos diciendo, nos suele pasar. Quiero que en este pasaje que hemos leído miremos, o mejor dicho, más allá de tener una referencia teológica o principios del ministerio, nos llevemos en esta noche una visión correcta del ministerio, que es mucho más allá, profundo, y vamos a hacer referencia a lo último, terminando el mensaje. Pablo, ya en el pasaje, mirando, y si ustedes tienen su Biblia abierta pueden ir y mirar el versículo 14. Pablo, como es costumbre, va a usar una analogía, va a usar, por así decirlo, un ejemplo. Pablo lo ha hecho muchas veces, de hecho lo hizo con la idea de un soldado romano y su armadura. Y acá lo que quiere llamar la atención es al triunfo romano. Y acá tenemos que hacer memoria rápidamente de lo que esto significaba y hacer referencia. Lo que Pablo está haciendo referencia en cuanto a este triunfo del cual habla en el versículo 14, no es el triunfo como nosotros conocemos, cuando un equipo gana, disfruta el triunfo. Cuando alguien llega a la meta, disfruta el triunfo. Lo que Pablo hace referencia acá es a un acontecimiento, un desfile que experimentaba en el imperio, en los tiempos de Pablo, el imperio romano. Un triunfo era, como dijimos, un desfile que se llevaba a cabo por la calle principal de Roma y llegaba a la parte central donde estaba la parte política y religiosa, a partir de que un general había ganado una batalla.
Pero esta batalla no solamente había sido ganada por este general, sino que donde había batallado tenía que rendir ciertas condiciones, y era más que una batalla, era más que ganar una batalla, era tomar posesión de aquel lugar que se había conquistado. Tenía que también, para que se llevara a cabo este triunfo, este desfile, tenía que haber tomado cierta parte del botín. Tenía que haber traído personas prisioneras y tenía que haber matado, eliminado a cierta cantidad de soldados. Es decir, que un general, tal vez, como decimos nosotros, con suerte, podía llegar a experimentar esto una sola vez en su vida o 2 veces como mucho, y algunos jamás. Porque, como dijimos, para que este acto se llevara a cabo tenía que rendir ciertas condiciones. En este triunfo, los primeros que iban eran los funcionarios. Voy a mencionar algunas de las personas que iban los funcionarios. Dice que se llevaba parte del motín que habían recuperado, motín. Muchas veces, dice la historia, la tradición, que se hacían pequeñas maquetas de las ciudades que se habían conquistado, también se llevaban ahí en carros. Se llevaban príncipes y líderes de la otra ciudad que habían sido tomados como prisioneros y ahora tomaban el lugar de esclavos. También iban personas con trompetas, y después de estas personas iban los sacerdotes. Y esto es interesante y es lo que Pablo va a hacer referencia también en estos versículos, porque estos hombres tenían la función de esparcir incienso para que en el ambiente haya un olor grato, un olor dulce. Porque después de estos hombres, ahí sí venía el general. Y no vamos a describir por el tiempo, pero el carro y la vestimenta de este hombre significaba honra y significaba que era digno de gloria. Después de este hombre se dice que también iba parte de su familia, pero también con este hombre iba su ejército. Esto pasaba por las calles, o esto se llevaba a cabo en un triunfo. Los funcionarios, lo que habían conquistado, a quienes habían conquistado, y por último se esparcía un olor dulce, dice, por la ciudad, con el incienso de los sacerdotes, que venía el general, quien había ganado la batalla, y con él sus soldados. Pablo tiene en mente esto cuando hace referencia acá en 2 de Corintios capítulo 14 al 17. Pablo no ignoraba que, hablando de este triunfo, que el privilegio que Dios le daba, en primer lugar, era que Él los guiaba. Dice el versículo 14, el cual, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, el cual nos lleva. ¿Quién nos lleva? Dios. Dios era el responsable, aun cuando estos hombres, falsos maestros, decían, Dios no está con Pablo. Él decía, Dios es el que me lleva en triunfo. Pablo tampoco no ignoraba el privilegio de la victoria en Cristo. Aquel general que va en el triunfo no es un general común, no es un general romano, sino que es nuestro general, Cristo, y con él la victoria. Pablo no ignoraba el gran privilegio que tiene él y todos nosotros de disfrutar de ese triunfo, disfrutar de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros en todo lugar, y acá viene el olor de su conocimiento, el conocimiento salvador de Cristo. Pablo no solamente que ignoraba que Dios lo guiaba, no solamente que ignoraba el privilegio de triunfar con Cristo, sino que también Pablo no ignoraba el privilegio que tiene en agradar a Dios. Porque para Dios, dice el versículo 15,
Y estos versículos serían tema de otro mensaje. Vamos a hacer solamente una pequeña referencia, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente, en los que se pierden, olor de muerte para muerte, y en aquellos que se salvan, olor de vida para vida. Quien estaba en lo último o recibiendo a aquellos que iban en el triunfo era el emperador. Y el emperador en ese lugar central, como dijimos, recibía a los sacerdotes, recibía lo que habían conquistado, recibía a los esclavos, y llegaba un momento en el cual el emperador sentía, como hemos dicho, un olor grato, un olor dulce. Es que viene el general. Eso es lo que Pablo hace o trata de llevarnos a pensar. Dice un comentarista, el ministerio de Pablo se compara con un grato olor de Cristo para Dios. Aunque proclamamos el Evangelio a los hombres, Dios en nuestra audiencia. Pablo entendía claramente que aun cuando él predicaba el Evangelio a los hombres, aquellos que se iban a salvar y aquellos que se iban a perder, a quien le agradaba o a quien emanaba un olor grato era Dios. En el triunfo este olor significaba para algunos la derrota, para aquellos prisioneros significaba la derrota, y para aquellos que habían ganado, aquellos que habían triunfado, significaba la victoria. Pedro también lo dice hablando de Cristo, hablando de la piedra, que para algunos es una piedra preciosa, pero para otros es una piedra de tropiezo. Aún así, tanto para algunos que se salvan como para algunos que se pierden, el ministerio de Pablo significaba un olor fragante en la presencia de Dios. Y estos son los privilegios de los cuales Pablo disfrutaba. Ante estas cosas, y ahora sí entrando en lo que quiero resaltar de una visión correcta, de un creyente genuino como es Pablo, y tiene que ser nosotros, del servicio que podamos hacer a Dios, ante todo este gran privilegio, Pablo dice, mas a Dios gracia, mas a Dios gracia. El versículo 14 comienza con esto, mas a Dios gracia. ¿Quieren hablar mal de mí?, decía Pablo. Todo lo que he hecho, todo lo que he experimentado, el gran privilegio que tengo como apóstol es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6 al 8. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, decía Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todas las cartas de Pablo están, por así decirlo, impregnadas de esto. Pablo reconocía, y es lo primero que quiero resaltar en esta noche en cuanto a que tengamos la visión correcta del ministerio del servicio. Pablo reconocía que este gran privilegio de servirle a Él era por su gracia, era por su misericordia. Miren, como vuelvo a decir, todas las cartas de Pablo están impregnadas de este concepto, pero si tuviéramos que resaltar, quiero leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, hablando de la gracia.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo en otro momento había dicho, yo he perseguido a la iglesia. ¿Cómo Dios me va a dar esta oportunidad si yo he ido en contra y he estado a favor de que muchos de los cristianos hayan muerto? Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, si tuviéramos que hacer mención en esta noche, buscando una visión o una perspectiva correcta o espiritual, mejor dicho, del ministerio, es que lo que hacemos por Dios o podamos hacer por Dios, los privilegios que podamos tener en servirle, es por pura gracia. Lo segundo que Pablo dice también es maravilloso. En la segunda parte del versículo 16, o como decimos la parte B, Pablo va a decir, y para estas cosas, para esta gran tarea, ¿quién es suficiente? Pablo pregunta, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como es costumbre de Pablo, no busca una respuesta, porque sabe que no hay. Pablo, haciendo esta pregunta, no busca que alguien responda. Lo que Pablo está buscando es que reflexionen y que reflexionemos en esta noche. Para el ministerio, para la tarea de Dios, ¿quién es suficiente? No respondamos, sino que reflexionemos. No lo busquen, pero en Romanos capítulo 15, versículo 19, Pablo decía que él lo había llenado todo con el Evangelio. El gran apóstol había ido a todos lados anunciando el Evangelio. Y hablamos de que las cartas de Pablo estaban impregnadas de una visión correcta de que era por gracia. También encontramos que están impregnadas de este concepto, que no es suficiente en sí mismo, sino que es suficiente en el poder de Dios. Y miren, si vamos ahí cerca, en el versículo 5 del capítulo 3 de 2 de Corintios, este pasaje, si usted tiene lapicera y lo quiere resaltar, es maravilloso. Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Lo leemos de nuevo? No que seamos competentes, dice él, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, nadie puede pensar de sí mismo que es competente, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 12, este versículo es bastante conocido. En el versículo 9 y 10 del capítulo 12. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice él. Cuando pensamos en esto, ¿cómo es que los falsos maestros no van a agarrarse de esto, no? Pablo está diciendo, miren, cuando paso necesidad, cuando muestro mi debilidad, cuando muestro realmente cómo soy, ahí es cuando soy fuerte. No entenderían nada si estos hombres. Ser insuficiente en nosotros mismos no nos tiene que convertir en haraganes. Y esto es algo que muchas veces en esta visión distorsionada del ministerio, del servicio,
nos lleva a pensar. Como somos insuficientes, o como no somos suficientes para la tarea, bueno, lo hago en la medida que yo pueda. Todo lo contrario, Pablo dice en Romanos capítulo 15, en el versículo 20, que él se ha esforzado. ¿Se acuerdan que dijimos que él había esparcido el Evangelio? Bueno, en el siguiente versículo 20, dice que para esta tarea él se había esforzado. Ser débil, vuelvo a decir, no nos convierte en haraganes, todo lo contrario, nos convierte en alguien o en un creyente que busca esforzarse. ¿Por qué? Porque es débil y necesita del poder de Dios, y en comunión con Dios, como bien dice Juan capítulo 15, es que podemos llevar frutos. Ahora, la visión que Pablo tiene del ministerio es maravillosa. Y como dijimos, está impregnado en todas sus cartas de esto. Él reconoce en primer lugar el privilegio de servirle, pero también reconoce que es por su gracia y le da gracias. No es que solamente es un concepto, le da gracia a Dios que lo tiene como olor fragante. Pablo reconoce que para las cosas de Dios él no es suficiente, es insuficiente. Y si es suficiente, estamos jugando con las palabras, es en el poder de Dios. Somos suficientes, hermanos, en el poder de Dios. Pero no solamente tenemos que tener una visión de agradecimiento, de reconocimiento de nuestra debilidad. Llegamos al versículo 17, y este versículo es maravilloso y es un pasaje muy rico para aquellos que predican la palabra. Pues no somos como muchos, como estos hombres que hablaban, que medran falsificando la palabra de Dios, sino, dice Pablo, que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Quiero resaltar, vuelvo a decir, todo el pasaje es maravilloso. De hecho, es un pasaje crucial para aquellos que ponen la palabra tanto públicamente como de forma personal, porque estaba diciendo que esa palabra se proclama con sinceridad, que esa palabra no es como los otros, falsificada, sino que es como palabra de parte de Dios. Y lo que quiero resaltar, dice, y delante de Dios. Es como si Pablo dice, no solamente tengo que ser agradecido a Dios porque me pone en el servicio, no solamente tengo que ver que soy insuficiente para todas estas tareas espirituales, eso no quita la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que tener. Y es como si Dios fuera el gran espectador, aquel que mira las intenciones del corazón, aquel que sí tiene la perspectiva correcta del ministerio. ¿Quién? Dios. Que, como dice 1 Corintios, también un día va a pesar las intenciones de nuestro corazón y va a poner todo ese servicio que para muchos fue maravilloso a sus ojos, delante de Dios va a estar, y Él va a proclamar y manifestar las intenciones del corazón. Muchas de las cosas, como hemos hablado, están por todas las cartas de Pablo. Vimos el agradecimiento, sabemos que están por todas las cartas de Pablo. Vimos de esa debilidad de Pablo, vemos que están en todas las cartas de Pablo, y muchos de nosotros, aún los versículos que hemos leído, varios, podemos llevar a saberlos de memoria. La pregunta no es si entendemos el concepto. La pregunta es en esta noche si tenemos la visión correcta del servicio a Dios o la visión correcta del ministerio a Dios. Vuelvo a decir, seguramente muchos de los que estamos acá, estos conceptos los sabemos. Y la pregunta no es si lo sabemos. La pregunta es en esta noche si tenemos en nuestra vida
como práctica estos conceptos. Esto no es para desalentarnos, todo lo contrario, es para alentarnos, para que busquemos a Dios y que mientras más vemos lo sublime, el gran privilegio de servirle a Dios, más y más le vamos a dar gracia. Mientras más y más conozcamos este gran privilegio que es un olor que agrada a Dios, más y más vamos a darnos cuenta que somos insuficientes para estas tareas y necesitamos el poder de Dios. Pero cuanto más y más conozcamos el peso de esta tarea, más y más vamos a hacer o buscar hacerla con responsabilidad. Cuando consideraba este pasaje, se me venía a mente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió mucho por la iglesia de Corintio. Si usted lee la primera carta, sufrió un montón. Si usted lee segunda de Corintios, sufrió un montón. Nosotros lo diríamos, los corintios para Pablo era un dolor de cabeza. Básicamente era un dolor de cabeza. Y cuando leía segunda de Corintios, pensaba cuántas veces Pablo habrá tomado las palabras del Señor Jesucristo. Y yo se las leo, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 18 cuando se le aparece el Señor Jesús? Y Él le dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pablo, te están persiguiendo, están hablando mal de vos, estás sufriendo, los corintios son un dolor de cabeza, y estas palabras seguramente una y otra vez se le venían a la mente al apóstol Pablo. Nadie te va a hacer algo, yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Y termino, dice el motivo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Para Pablo, quien tenía una visión correcta del ministerio, no se dejaba amedrentar por el dolor de cabeza de estos hombres, por lo que decían los falsos maestros, sino que una y otra vez traía las palabras de su Señor. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiera Dios que en este año que comienza, si es un buen tiempo para reflexionar, es un buen tiempo en el cual empezamos a comenzar con las diferentes actividades, podamos tener realmente una visión correcta del ministerio, podamos tener una visión correcta del servicio. No sirvamos a los ojos de los hombres. No seamos como este hombre de Tercera de Juan que quería ocupar el primer lugar. Seamos conscientes que es Dios quien conoce en primer lugar nuestro corazón. Y cuando vemos el gran privilegio que tenemos en lo que hagamos, sea de predicar, sea hacer lo que sea para la obra de Dios, podamos ser agradecidos, podamos sentirnos insuficientes, porque cuando somos insuficientes buscamos el poder de Dios, pero también podamos ser responsables en las actividades en las cuales nos disponemos a hacer. Que el Señor nos bendiga.